El conmutador mostrado en la figura ha estado en la posición A durante un largo periodo de tiempo. En t igual a 0, el conmutador se mueve instantáneamente a la posición B. Determine para t mayor que 0, bueno, aquí la incógnita para t mayor que 0 es hallar b de t, ¿listo? Esto que se llama aquí b de t es la pregunta que nos están diciendo. ¿Cuánto es la función de b de t para t mayor que 0? ¿Listo? Entonces, vamos a analizar el problema. ¿Cuáles son bueno, cuál es el análisis del problema como tal, dependiendo de los cambios instantáneos? Entonces, digamos que un primer candidato que en este problema lo está diciendo es ese interruptor que está acá, ese interruptor de que está acá, que ese interruptor va a usar de la posición A a la posición B, ¿sí? De la posición A a la posición B. Ese tipo, digamos, de interruptor, usted también lo puede ver como simplemente, usted se da cuenta que estos dos cables acá no tienen, no se están tocando entre ellos, o usted es como si lo hubiera así. También, de esta otra manera, sí, de esa otra manera. Y pues quiere decir que en un momento está en la posición A, luego, y en un tiempo determinado, en este caso en t igual a 0, en t igual a 0, cuando sucede el tiempo t igual a 0, el interruptor pasa de la posición A a la posición B. Sí, eso es lo que me está diciendo el problema. Pasa de la posición A la posición B y queda en esa posición definitivamente. El problema me dice que queda en esa posición y ya, o sea, después de t mayor que 0, el interruptor queda en la posición B y así queda de ahí en adelante. No vuelve jamás a la posición A o ocurre otra cosa adicional con el interruptor. Simplemente en el tiempo cero se cambia esta posición y, y ahí queda, y ahí queda. Digamos que esta largadura simplemente como que usted sabe que en el momento que se está moviendo este interruptor, por decirlo así, voy a colocar aquí un ejemplo, que mira, aquí inicialmente cuando está la flecha, pues hace mírenlo así, aquí está haciendo contacto con este terminal. Y llegará un momento que cuando pase al otro punto, pues miren que ya solamente esa flecha está haciendo contacto con el terminal B, ¿sí? O sea, como quien dice, esa zona de acá, esa zona de acá, pues queda, no tiene contacto eléctrico con la punta aquí de la flecha, ¿sí? Simplemente digamos que la punta de la flecha quedaría así. Bueno, entonces, entonces digamos que el primer candidato de que ocurra un cambio instantáneo en el problema es ese interruptor que está ahí, ¿sí? Es el interruptor que está acá, ¿sí? Ahora, recuerden que no únicamente lo único que están provocando cambios instantáneos en el circuito son los interruptores, sino que también puede ser la fuente independientes. ¿Usted cómo los deduce? Pues digamos que en ese caso usted ve en las fuentes independientes, bueno, 80 volts y 40 volts, números, cualquiera, dos números. Y que si usted graficara esos numeritos, pues simplemente graficar un número en la recta, en una recta acá, en una gráfica, pues simplemente usted sabe que es un número que va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Simplemente es un valor que va de menos infinito hasta infinito. Entonces quiere decir que en todo instante de tiempo la fuente tiene un comportamiento fijo, ¿sí? Ya que sea constante o que sea una función, pero o sea, la función de la fuente es constante en todo instante de tiempo. Entonces digamos que la fuente no están provocando cambios instantáneos. Diferente que una fuente dijera, no, es que es 80 UDT o 80 V menos T, cualquiera de los dos. Aquí sí cambia la cosa, porque aquí estaríamos diciendo que, por ejemplo, la fuente antes de 0 vale 0 y después de 0, en 0, cambia abruptamente de 0 a 80 y se mantiene aquí en adelante. O sea, hubo un cambio abrupto, cambió la fuente de valor 0 a 80 en el tiempo 0. Y aquí, pues digamos que hace lo contrario, que antes de 0 tenía un valor de 80 y tuvo un cambio abrupto en el tiempo 0, que de 0 en adelante ahora vale 0, pero pasó de valer, en ese caso pasó de valer 0 a 80 de forma abrupta, de forma instantánea, y aquí pasó de valer 80 a 0 de forma instantánea. Eso también son cambios abruptos. Pero digamos que pues en este caso en particular, si usted no ve UDTs o UD-0 o otras versiones de UDTs, sí, pues el problema le está diciendo que, como que las fuentes siempre se van a quedar quietas en todo instante de tiempo. Entonces, lo único que está provocando un cambio instantáneo, lo único que está provocando el cambio instantáneo es el interruptor. ¿Y por qué hay que mencionar eso del cambio instantáneo? Porque si existe un cambio instantáneo y elementos almacenadores como inductores y condensadores, el problema puede ser un análisis de Riemann transitorio, ¿no? Un análisis de Riemann transitorio. Y el único evento del circuito, el único evento, digamos, el único evento del circuito ocurre en ese instante de tiempo, el que voy a subrayar de acá, en t igual a 0. Entonces quiere decir que ese es el único evento. Entonces vamos a analizar el circuito antes del evento y después del evento. Antes del evento, ¿qué quiere decir? Instante número 1. Para t menor que 0. Vamos a estudiar qué sucede con el circuito antes de 0 y qué sucede con el circuito después de 0. Lo vamos a hacer así, muy metódico del punto de vista, bueno, miremos antes del evento y después del evento. Y luego sacamos una conclusión general de por qué se haría de esa manera. Entonces, t menor que 0. En t menor que 0, el interruptor está en la posición A. Entonces, el circuito que nos va a quedar es el siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el esbozo rápidamente. Nos queda aquí la fuente y este esbozo va a ser general.
Aquí nos queda la resistencia. Digamos que inicialmente la posición A, aquí está el interruptor, bueno, dejémoslo así. Voy a dejar el condensador, voy a hacer un esquema general y a partir de ese esquema general lo vamos redibujando dependiendo de la situación. Aquí vendría esta resistencia, vendría este inductor de acá, la fuente, esta de tensión, bueno, por acá este conductor que continúa acá, la fuente, aquí estaría la resistencia. Y pues agregamos rápidamente los valores que serían de 10 kilo ohm, ¿cierto? El valor de 5 kilo ohm, de 20 kilo ohm, el inductor de 5 henrios, esa capacitancia de 125 sobre 64 microfarads, y las tensiones, pues de menos 40, la fuente es independiente de menos 40, la fuente independiente de 80 volts, y una tensión que el problema me está pidiendo, que es la tensión entre esos dos puntos, B de T. Digamos que este esquema, va a ser un esquema general, ¿no? Este esquema va a ser general. Es decir que lo vamos a estar usando, de ese esquema voy a copiarlo aquí un momentico, simplemente lo dejar aparte, ¿sí? Simplemente lo dejar aparte. Y bueno, ese esquema lo vamos a estar replanteando dependiendo de cada instante de tiempo. Bueno, posición T menor que 0. Entonces el interruptor está en esta posición. Está aquí en este punto, en A. ¿Sí? Digamos que este esquema es equivalente a este. Sí, estas paticas acá lo único que me están diciendo es como en que se empieza a hacer el contacto. Es decir, que si usted no las dibuja acá, estos terminales así, es lo mismo que dejarlo así. No es que sea algo, esto de acá, este dibujo no es nada así diferente, ¿sí? A este, ¿sí? Entonces a la posición A. Pero entonces usted recuerda lo siguiente, y es que antes de cero nunca ocurrió ningún evento. El evento ocurre en cero. Entonces, como antes de cero nunca ocurrió un evento, entonces como, digámoslo así, antes de cero, voy a escribirlo acá en T menor que cero, no eventos, o sea, ¿cuál es el evento? ¿Cómo así que no hay eventos? Pues que no hay interruptores moviéndose o cambios abruptos en las señales de fuente. Entonces, básicamente, eso es un problema de Riemann permanente. Sí, es un problema de Riemann permanente. Entonces, siempre que ustedes estudien un instante de tiempo en el cual no exista un evento, pues usted lo puede ver que es un problema de Riemann permanente. Entonces, recuerde que los eventos son los switch y cambios en las señales, ¿sí? Cambios así en una señal de fuente, ¿sí? En una fuente, por decirlo así. No necesariamente que la fuente sea cambie un valor constante a otro valor constante, también puede ser algo así. ¿Listo? Estas dos opciones también son válidas. O sea, que decir que el valor de la señal de la fuente cambió de manera abrupta de un valor a otro comportamiento abruptamente, ¿sí? Otro comportamiento abruptamente. Entonces, como es un problema de Riemann permanente, pues eso quiere decir simplemente resuelve un circuito cualquiera, como si usted hubiera tenido un circuito así, no, yo tengo unas dos resistencias en serie y una fuente, pues calcula una tensión de ellas. O sea, así como usted resuelve un ejercicio así cualquiera, es un problema, eso es un ejercicio de Riemann permanente. Aquí digamos que cuál es la diferencia que hayan condensadores e inductores, pues dependerá del caso. ¿Cómo así? Fuente de continua. Al condensador usted no le está obligando a pasar una corriente, o sea, una fuente de corriente en serie, y el inductor no tiene una fuente de tensión en paralelo, o sea, no le obliga a tensión. Entonces recuerde que en régimen permanente y fuentes de continua, y no le obliga a señales de corriente de tensión, eso se pueden reacomodar como un circuito abierto. El condensador se nos convierte en un circuito abierto y el inductor pasa a ser un conductor ideal. Eso es todo. Ah, si era así una señal de alterna, pues simplemente usted pasa al dominio fasorial. Usted sabe que cuando usted tiene señales de alterno, usted soluciona eso, pero desde el punto de vista fasorial. Es un análisis de régimen permanente. Vamos a agregar dos señales que el problema no las pide. El problema no las está planteando. Y uno puede pensar de entrada, bueno, si no las pide, ¿para qué las? Porque solo, o sea, podemos tener esa filosofía. Solo concéntrense en lo que le están pidiendo, DT. Pero vamos a agregar dos señales adicionales que el problema no las pide, pero lo vamos a tener en cuenta. Voy a colocar la corriente del inductor. No me dice una dirección, yo voy a suponer una. Yo voy a poner esa dirección y su L. Y las vamos a calcular. ¿Listo? Y la tensión del condensador. El problema no las pide, voy a colocarlo acá. Una polaridad, no sé, más o menos. También puede ser la contraria. B sub C. Y alguien puede pensar, pero bueno, ¿para qué agrega más problemas, más variables que el ejercicio no le está viendo? Por ahora solamente calculémoslo, ¿sí? Por ahora solamente la calculemos. Entonces, en este ejercicio vamos a calcular B sub C, I sub L y B de T. Esas tres señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos aplicar, bueno, aquí voy a colocar propuestas de solución. Ustedes, si tienen otra alternativa, lo pueden hacer también. Entonces, por ejemplo, no sé,
un LVK en todo este circuito, y ese LVK me dice lo siguiente, ¿no? Menos 80, ¿cierto? Más estas dos resistencias quedarían en serie, entonces quedarían más 10 por 10 a la 3, más 20 por 10 a la 3, por el valor de I sub L, menos 40, igual a 0, lo cual resultaría diciendo que I sub L pues va a ser igual a, pues, perdón, menos 40, aquí sería menos 40, perdón, menos 40, menos 40. Entonces pasa al otro lado, sería 120 dividido, dividido entre 30 por 10 a la 3. Entonces, eso resulta dando que I sub L pues sería igual a 4 miliamperes. Ese es el valor de la corriente, esa es la señal de esa es la función, voy a escribirlo mejor así, I sub L de t, ¿sí? Ese I sub L de t es el valor de la función de la corriente antes de cero. Quiere decir que esta función de acá solo la puedo utilizar en t menor que cero. No, o sea, por ahora no puedo asegurar que esta señal de corriente, por ahora no puedo asegurar que esa señal de corriente, esta función la puedo graficar en todo instante de tiempo. No la puedo graficar para todo instante de tiempo. Por ahora sé que esa función me funciona de menos infinito hasta antes de cero. Después de cero, no sé. Me toca analizar el problema, qué sucede. Me toca analizar el problema a ver qué sucede. Sigamos calculando. Entonces, por ejemplo, no sé, otro LVK aquí más pequeño entre estos tres elementos. Y ese LVK, ¿para qué me sirve? Pues para decir que menos 80, ¿sí? Menos 80 más 10 por 10 a la 3 por I sub L, ya conocemos I sub L, más B sub C es igual a 0. Entonces de aquí, pues despejamos que el valor de B sub C de T, ¿quién va a ser? Entonces, I sub L es 4 por 10 a la menos 3. Y el 10 a la menos 3 con el 10 a la 3 me cancela, entonces me quedaría 40. Entonces, menos 80 más 40, menos 40 para al otro lado. Entonces, B sub C de T valdría 40 volts. 40 volts. Y bueno, calculamos B sub C y sub L, pero nuestra pregunta es B. Bueno, calculemos B. Pues B de T, si usted se da cuenta, esta tensión es la misma, B de T es la misma tensión que está acá, pero con signos contrarios. Pero entonces, como está con signos contrarios y pues esa tensión es la que impone el valor, entonces B de T va a ser igual a menos 40 volts. ¿Sí? Entonces B de T, inclusive lo dejaré aquí abajo, B de T, pues sería menos 40 volts. Menos 40 volts. Entonces estas son las tres señales que se calculan del circuito. B sub C, B de T e I sub L. Inclusive uno puede también pensar, oiga, pero es que me lo están pidiendo para T mayor que cero, para T menor que cero no me están preguntando B de T. Pues por ahora vamos a ir analizando el problema según lo que el problema me está diciendo que lo haga. ¿Cómo así que me está diciendo que lo haga? Es que el problema me está indicando que ese interruptor en cero va a ser ¿qué es lo que paga con ese interruptor? Entonces lo que podría suceder es que el interruptor estaría haciéndonos hacer que antes de cero el circuito que yo estudie sea muy diferente después de cero. Y uno puede pensar, pero bueno, sí, muy probablemente el circuito después de cero es muy diferente al de T menor que cero, pero ¿por qué no pasa una T mayor que cero? Si el ejercicio es T mayor que cero, ¿para qué si no esté para T menor que cero? Y adicionalmente, ¿por qué si usted está analizando T menor que cero, por qué quiere calcular B sub C y suele? Entonces digamos que todas esas preguntas que pueden hacer ahí, y uno pues vaya a una de T mayor que cero. El problema es en T mayor que cero, pues vaya a T mayor que cero. Mira el circuito en T mayor que cero. ¿Para qué se va a T menor que cero a calcular lo que el problema no me está diciendo? Uno podría decir, no, pues si el ejercicio me dice para todo tiempo, pues listo, tengo que ir a T menor que cero. Pero si es para T mayor que cero, pues ¿por qué tengo que ir a B antes de cero? Y adicionalmente, ¿por qué tengo que calcular estas dos variables si el problema no me lo está exigiendo? Digamos que todas esas preguntas se van a resolver en el instante número 2, que es para T mayor a cero. Para T mayor a cero. Bueno, T mayor que cero. Para empezar, primero definamos qué es lo que vamos a estudiar. Y el qué es lo que vamos a estudiar lo vamos a definir en función del circuito. Entonces, en T mayor que cero, el interruptor pasó a la posición, en cero pasa de la posición a la posición B. Y lo que queremos estudiar es que, bueno, cuando pasó el interruptor a la posición B, ¿qué va a suceder con el circuito de aquí en adelante? Entonces miren que es como si usted tuviera dos problemas independientes. ¿En qué sentido? El problema es aquí en el cual está ese circuito y este otro circuito que está aquí, ese circuito que encierra en amarillo, lo que está después. Pero si usted se da cuenta, ese circuito no se ha conectado a ese circuito. ¿Y cómo sabemos que no se ha conectado?
Pues porque para que ese circuito esté conectado con ese punto debería conectar, no solamente con que abajo sea suficiente, los dos. Es que es más, por ejemplo, la corriente que viene por este tramo, pues sería 0 amperes porque es circuito abierto. Entonces, como quien dice, el circuito que voy a encerrar, ese circuito que voy a encerrar es el que efectivamente vamos a estudiar. O sea, esto de acá, lo que está encerrado en amarillo, pues lo podemos ignorar, no hace parte del análisis, ¿sí? Porque queda desconectado. Para usted conectar este circuito con el otro, los dos lados se tendrían que haber conectado. Es decir, que digamos, para que existiera una incidencia, pues, como quien dice aquí, debía haber existido un cable, ¿sí? Ahí sí, ese circuito quedó conectado con este, pero el interruptor hace que, esa es la acción del interruptor. El interruptor está haciendo que ese circuito a la izquierda se desconecte, como aquí pasó inicialmente, con la resistencia. Esa resistencia de 5 kilos en ningún momento nos interesó porque es que está desconectado, por aquí ni siquiera pasa corriente, ¿sí? Por aquí ni siquiera pasa corriente, pero, o sea, no hay una incidencia como tal en esto, ¿sí? Y aquí tampoco habría una tensión, tampoco eso está conectado con eso para decir que están en paralelo. O sea, esta resistencia no está, no nos interesa en análisis. Ahora aquí, miren, primero no tenemos ni la fuente de 80 ni la resistencia de 10 y ahora esa resistencia está participando, está participando. Es más, podemos incluso, ese mismo circuito, antes de continuar analizando, reduzcámoslo un poquito más. ¿Y en qué sentido reducirlo un poquito más? Pues ya sabemos que las dos estas resistencias de acá están en paralelo, se pueden volver una sola, ¿sí? Los dos resistencias están en paralelo, se las podemos ver como una sola para que el análisis nos quede más sencillo, el circuito más simplificado. Entonces miren que nos quedaría el producto sobre la suma, por decirlo así, 5 por 20 sobre 5 más 20, o sea, 100 sobre 25, o sea, nos queda una resistencia de 4 kiloohms finalmente, nos queda una resistencia de 4 kiloohms, y ese es el circuito, y ese es el circuito que finalmente vamos a analizar. Y ahora, ¿será que ese circuito es un análisis de régimen permanente o un régimen transitorio? ¿Cómo resolvemos la pregunta? Bueno, primero, ¿por qué ese circuito? ¿Por qué no el de la izquierda? Dice, sí, ese desconecto, pero ¿por qué no el de la izquierda? Sencillo, uno, su pregunta es BDT, o sea, tiene que buscar el circuito que estudie BDT, es este. O sea, uno puede decir, no, hubiera sido el de la izquierda, siempre y cuando BDT estuviera acá, pero BDT no está acá, digamos. Primero, esto está desconectado ese circuito, pero alguien puede decir, no, pero así está desconectado, ¿por qué este no? De todas formas, ese está desconectado. La única manera que yo analizar este problema, que me interesara analizar este circuito, es que mi variable BDT, que es la que me pide el ejercicio, estuviera aquí, estuviera acá. Como aquí no está, bueno, no está. No está acá, entonces no me interesa en ningún momento ese circuito. Bueno, ese es su circuito. Ese es el circuito que voy a estudiar, porque aquí está BT. Ahora, ¿cómo sabemos que es régimen transitorio? Ya sabemos cuál es el circuito que vamos a estudiar. Ahora sí, ¿yo cómo sé que ese circuito lo tengo que analizar en régimen transitorio? Número uno, acaba de ocurrir un evento instantáneo. Perfecto. Uno, acaba de ocurrir un evento. Ya sabemos que los eventos son instantáneos. Y dos, pero eso no es suficiente. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Condición número uno se cumple. Hay un evento instantáneo que la provocó un interruptor en ese ejercicio. Y dos, tienen que ver elementos almacenadores, es decir, si hay presencia de L y C, no necesariamente, aquí en este caso están los dos, pero con que exista uno de los dos almacenadores, con que exista, no tienen que estar los dos, con que exista uno de los dos, bueno, evento instantáneo y elemento almacenador, por estas dos, aquí existe esto y existe esto, nuestro circuito tiene que estar almacenador, no almacenador, entonces, este problema acá se va a analizar en régimen transitorio. ¿Y qué quiere decir un análisis de régimen transitorio? No es el mismo que de régimen permanente. Aquí donde usted entonces va a aplicar análisis de régimen transitorio, que la metodología que vamos a utilizar es por táctica de transformada a Laplace. Y adicionalmente voy a agregar a B sub C, y usted puede seguir insistiendo en decir, pero ¿para qué los necesitamos? Si el problema sigue siendo de T, pero dejémoslos ahí, B sub C y sub L. Entonces, ese circuito que está acá, ese circuito que está acá, es el que vamos a analizar es el que vamos a analizar por medio de la transformada de Laplace. Es decir, que vamos a pasar ese circuito que está acá al dominio S con la transformada de Laplace para obtener el análisis transitorio. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo pasamos al dominio de Laplace? Entonces, empecemos por lo siguiente. Tenemos acá la resistencia y voy a dejar aquí la fuente. Y donde está el inductor y el condensador, sucede lo siguiente. El inductor lo puede reemplazar por dos modelos. Fuente en serie con una inductancia o fuente en paralelo con la inductancia. Voy a colocar un momentico uno de los modelos en serie. Esta serie que está acá, ¿sí?
Y también el condensador tiene un modelo, que puede ser un modelo serie. O sea, así como el inductor, que son dos elementos en serie, el condensador también tiene una versión que son dos elementos en serie. Pero también, si usted lo desea, voy a colocar aquí una contraparte. Entre esos mismos, solamente voy a colocar un momentico no sé, el inductor. Entre los terminales donde sale inductor, también poder colocar un inductor en paralelo con una fuente. Claramente, no, ahorita recordaremos que si aquí esta fuente no es la misma acá, como así, si esta fuente es de tensión y aquí es de corriente. Lo mismo con el condensador. Pero bueno, ¿qué pasa si utilizo este modelo? Los dos modelos en serie. Pues miren que nos queda un circuito serie. Y lo bueno de un circuito serie es que es un circuito que es sencillo de analizar, por decirlo de alguna manera. Es un circuito que no es complejo de analizar. ¿Qué pasa si hubiera agregado el modelo paralelo? Pues nos queda un circuito. Aquí tendríamos dos elementos en paralelo, dos elementos en paralelo. O sea, tendríamos uno, dos, tres mallas, ¿sí? Básicamente tendríamos un circuito donde tuviéramos tanto como por acá y pues digamos por acá el condensador, un condensador en paralelo, perdón, en paralelo con la fuente. Y por acá, por ejemplo, tendríamos, rápidamente hago el esbozo, tendríamos la resistencia y por acá la fuente. Entonces miren que la estructura del circuito, donde aquí está la R, está acá. Miren que si utilizamos los modelos paralelos de los inductores y los condensadores, nos queda un circuito de uno, 2, 3 mallas. O sea, el modelo se nos complica un poco. Sí, la estructura del circuito se complica un poco más y la idea es que entre más sencillo sea el circuito, pues mejor para estudiarlo. Inclusive, si usted lo desea, puede combinar. ¿Cómo así? Uno serie y el otro... No, no quiere decir que si ese es serie, ese también tiene que ser serie. O sea, estoy obligado a que los dos sean serie, estoy obligado a que los dos tengan que ser paralelos. Yo no puedo hacer, por ejemplo, uno serie y otro paralelo. Todas las combinaciones que usted quiera hacer le funcionan. Si usted quiere ese serie, ese paralelo, o quiere ese en serie, ese en paralelo, o los dos en serie, los dos en paralelo, a las cuatro combinaciones, todas las cuatro todas las cuatro las puede usar y todas las tienen que dar el mismo resultado. Pero ¿cuál es la diferencia de un modelo a otro modelo? La complejidad del circuito. Es decir, que, por ejemplo, colocando los dos en paralelo, el circuito nos puso un poco más tedioso de estudiar. Colocando los dos en serie nos queda un circuito más sencillo. Puede ponerlo en serie y en paralelo, pues digamos que nos quedaría un circuito como con dos mallas. Pero entonces, si podemos reducir el número de mallas, pues mucho mejor, ¿no? Nos queda un circuito más amigable de estudiar. Entonces, veredicto de este problema, nos vamos a quedar con esta versión. Bueno, entonces empecemos por lo siguiente. Estos modelos, lo ideal es cuadrarlos de la siguiente forma. Entonces, miren, aquí viene la corriente I sub L y se llama I sub L de S. Y el modelo le dice lo siguiente a usted, que esto de aquí, el inductor, en serie, y si esa es la dirección de la corriente, entonces primero, el inductor tiene un valor de S por L. Y aquí la flecha, el primer signo que usted va a encontrar esa es una fuente de tensión, es decir, que estos son volts. Y el primer signo, según el modelo de Laplace, que va a encontrar de primero es el menos, luego en el más, luego viene el menos y luego el más. ¿Eso de dónde sale? Hay unas deducciones para eso. Ahora, no necesariamente usted tiene que aprenderse esto así como quien dice, o sea, digamos que usted puede consultar bibliografía de estos modelos, o sea, como que no necesariamente usted se los tiene que aprender, ¿sí? Pero digamos que la práctica de los problemas, resolver problemas, ya usted ya sabe, bueno, el inductor, la corriente siempre va a entrar por el menos, ¿sí? La corriente siempre va a entrar por el menos en el modelo de fuente de tensión del inductor. Pero digamos que esto ya cuando usted tiene una suficiente práctica para ya recordar el modelo, pero no necesariamente usted tiene que aprenderse los modelos, ¿sí? Los modelos, o sea, si los puede consultar, perfecto. Lo mismo pasa con el condensador. Aquí, digamos, está la tensión del condensador, ¿sí? La tensión del condensador y usted coloca aquí el V sub C de S y en función de eso usted dice lo siguiente. Usted juega con el más y va en camino, como si fuera una corriente saliendo del más, va en camino hacia esta fuente de tensión y el primer signo que tienen que encontrar es el más. Digamos que es al contrario del inductor, es al contrario del inductor, que el primer signo que usted se encuentra es el menos, y aquí digamos que el primer signo que se va a encontrar es el más, ¿sí? Digamos que usted dice, oiga, pero utilizó esta corriente, o sea, usted está mirando los dos modelos aparte, o sea, usted no comparte esa corriente con ese modelo acá, ¿sí? Como quien dice, aquí tendría la tensión del inductor, ¿sí? Aquí tendría la tensión del inductor. Si usted quiere jugar con el mismo criterio con el condensador, usted dice, ah, bueno, el más, el primer signo, y el más, ese es el más, ¿sí? Entonces, y usted sabe, ¿cómo sabe que el más va acá? Porque la idea es que la corriente del inductor salga del más hacia el menos. Listo. Si este es el más, el primer signo que tengo que encontrarme es el menos. Esto para el inductor. Y si quiero utilizar el mismo criterio para el condensador, el primer signo que usted va a encontrar acá
tiene que ser el más. Y es más, si usted quiere utilizar una corriente para el condensador, sería la corriente que sale el más. Usted dice, oiga, pero estas dos corrientes son contrarias, son diferentes. Pues son contrarias, pero una es menos la otra. Pero lo que pasa es que yo estoy haciendo esto analizándolos individualmente. No es que yo esta corriente la estoy utilizando para eso, no. Como quien dice, aquí estoy apartando el modelo. O sea, aquí estoy apartando el modelo. O sea, lo estoy mirando por separado. Claro, es un circuito serie. Esta corriente tiene que ser la misma. Las dos corrientes tienen que ser en la misma dirección. Y cuando se hagan análisis, se dar cuenta de eso, que una es menos la otra. Pero es que solamente estoy cuadrando polaridades en función de cada uno por individual. O sea, lo estoy viendo uno por uno individual, ¿sí? Ya luego el ejercicio me dice cómo están realmente esas polaridades y todo eso, ¿sí? Entonces, pues no me preocupe que se, oiga, pero esa corriente, ¿por qué la pintó diferente? Es que yo no estoy viendo sí, uno puede entrar en confusión. ¿Por qué pintó dos corrientes de diferentes direcciones? Es que solamente estoy fijando los modelos cada uno por individual, ¿sí? Lo estoy fijando cada uno por individual. O sea, aquí tendría yo el condensador. Entonces, como quien dice, yo estoy viendo los problemas aparte. Aquí vendría como quien dice la corriente del condensador y aquí estaría el más y el menos del condensador. Y aquí el inductor el más y el menos. Y yo puedo utilizar el mismo criterio para ambos. Criterio de tensión. Primer signo, los sin más con el menos. Y aquí el más con el más. O criterio de corriente. El primer signo que tengo que encontrar es el menos, el primer signo que tengo que encontrar es el más. Cualquiera de los dos. Y usted se lo va aprendiendo pues a medida que va desarrollando el ejercicio o lo consulta. Y aquí el condensador tendría un valor de S por C. De S, 1 sobre S por C. 1 sobre S por C. Perfecto, entonces sería los modelos L por L de cero menos, que esto se puede consultar en cualquier bibliografía de circuitos o en la red. Y B sub C cero menos sobre S, ¿sí? Sobre S. Esos son los valores de las fuentes. Esos son los valores de la fuente y esa es la información que deberíamos completar acá en el circuito. Ahorita lo completamos el circuito y nos queda la fuente. Entonces la fuente que es de menos, aquí menos más y la transforma a Laplace, pues digamos la constante sería 40 sobre S vos. La transformada de la constante, cuando usted esa constante la mira en un tiempo, o sea, si usted mira toda la señal, claramente pues no, eso no tiene transformada a Laplace. Lo que pasa es que usted no está viendo la fuente individual, usted está viendo la fuente en un intervalo, o sea, de cero hasta infinito. Y quiere decir que si, por ejemplo, si la señal es continua, eso no tiene transformada a Laplace. Pero si es así, eso sí tiene transformada a Laplace. Y eso es lo que está viendo acá. Está viendo la fuente de tensión de cero en adelante. Entonces, ahí sí puede aplicar que es 40 sobre S. 40 sobre S. Entonces, digamos que en función de eso vamos a completar el modelo. Vamos a completar ahora sí el modelo. Ahora sí completemos. Ahora sí completemos los modelos. S por L, ¿sí? Entonces, S por L. L que vale 5 Henry. Entonces nos va a quedar 5S, ¿cierto? 5S ohms, ¿sí? Recuerde que ya en el dominio S, aquí estamos en el dominio S, que lo pasamos con la transformada Laplace, eso sería 5 por S ohms. Ahora, L por IL de 0 menos, ¿no? Entonces, L por IL de 0 menos, pero ¿qué es IL de 0 menos? Entonces, recuerde que lo siguiente, y hay dos variables, IL de 0 menos y de 0 menos. Entonces, mire, IL de 0 menos y de sub C de 0 menos es la tensión del condensador y la corriente del inductor antes de cero. Entonces quiere decir que la única manera que yo solucione esas incógnitas es que es en para t menor que cero, ¿sí? Entonces tengo que ir un momentico en t menor que cero porque es que esto no lo puedo calcular en ese instante de tiempo porque y L de cero menos quiere decir antes de cero. Ah, tengo que ir antes de cero. ¿Y qué hago con el t menor que cero? Tengo que averiguar cuánto era I sub L y B sub C antes de cero. Ah, antes de cero B sub C valía 40 volts, que es la información que está encerrada aquí en amarillo. Y B sub C valía 4 miliamperes. Entonces lo que yo tengo, y que ese, y este pero este B sub CT es para todo instante de menos infinito hasta antes de cero, y este de menos infinito hasta 4 miliamperes. Entonces estas son dos funciones, esta que estoy seleccionando acá, estas serían las dos funciones que necesito, con las que voy a responder esta pregunta. ¿Y qué es I sub L de 0 menos? Evaluar esta función, por ejemplo, arrancar con L de 0 menos, es evaluar esta función en cero. Y L de 0 menos es evaluar esa función en cero. Y el cero menos, ¿cómo se evalúa en cero menos? Es lo mismo que evaluar en cero, solo que el cero menos me está diciendo que, oiga, el cero menos es donde usted tiene que evaluar la función. ¿Dónde la tengo que evaluar? En t menor que cero. Entonces sería 4 miliamperes. Y B sub C de cero menos, pues se evalúa la función en cero, es decir, 40
volts, ¿sí? 40 volts. Y entonces eso responde a la primera inquietud. ¿Por qué necesitaba calcular I sub L y V sub C si el problema nunca me los pidió? Si el problema no me los pidió, el problema no se los está pidiendo, pero el circuito sí se los está pidiendo, ¿sí? A pesar de que su circuito no se los está pidiendo, el ejercicio no me está pidiendo calcular V sub C y sub L, el ejercicio sí se los está obligando a calcular. ¿Y por qué? Porque es que estos elementos almacenadores, cuando usted muela esto en Laplace, le está diciendo, oye, ¿qué pasó conmigo antes de cero? ¿Qué estaba pasando conmigo antes de cero? Entonces, como que, si ustedes hubieran saltado a t mayor que cero, no, me voy a t mayor que cero, y luego vea eso, miren, me está faltando información que tenía que haber calculado antes de cero. Entonces, si usted puede haber dicho, no, saltemos a t mayor que cero una vez, ¿para qué voy a perder el tiempo en un instante de tiempo que no me están preguntando? Pues fíjese que cuando se vaya a t mayor que cero, pues fíjese que cuando se vaya a T mayor que cero va a tener una pequeña inquietud, una pequeña curiosidad y es la siguiente. Y es que en T mayor que cero, el inductor y el condensador les va a preguntar por estos variables, B sub C 0 menos y sub L 0 menos. ¿Y dónde los tuvo calculado? En T menor que cero. Si usted hubiera saltado a T mayor que cero, se hubiera encontrado con esto y como que, ¿quién dice? Oiga, tenía que primero me tengo que ir a T menor que cero porque miren, esa información me la está pidiendo el problema. Entonces miren que, ¿por qué T menor que cero si el T mayor que cero es el ejercicio en T mayor que cero? Porque es que en T menor que cero necesito informar, ellos me van a preguntar información anterior, ¿sí? Porque el modelo del inductor y el condensador me está preguntando por ellos. O sea, a pesar, y por eso dice, pero no me es, y su L y B sub C no me los pide, ¿por qué? El ejercicio no se los pide, pero ellos sí se lo están pidiendo. Y adicionalmente le está pidiendo el T menor que cero. Entonces, pues estábamos obligados sí o sí a hacer el T menor que cero, así el problema como que la pregunta fuera diferente. Estábamos obligados a el T mayor que cero. ¿Y por qué sucede esto? Porque recuerde que esto de qué es, eso que refleja esto de esos modelos. Recuerde que B sub C e I sub L tienen algo que llama la condición de continuidad. La condición de continuidad lo que le quiere decir es que ellos no permiten cambio abruptos de tensión y de corriente. Solamente esa condición de continuidad es con B sub C y sub L. Esa condición de continuidad, miren que en el ejercicio hay otro señal adicional que es una tensión B, que en este caso sería la tensión, miren que es antes del inductor, esa que voy a pintar acá, BDS. Esa señal no tiene condición de continuidad. ¿Por qué? Porque no es la tensión del condensador, porque esa tensión es diferente a eso porque está la resistencia esta de 4 kilo ohm. La resistencia, recuerden que en el modelo Laplace queda tal cual. Y pues no tiene nada que ver con la corriente del inductor. O sea, y su L y B sub C son los que cumplen con esa condición de continuidad. Pero B sub S, B sub C, o sea, B sub C, eso lo que le está diciendo aquí automáticamente es que B sub C de 0 menos tiene que ser igual al B sub C de 0 más. Y que a su misma vez el I sub L de 0 menos es igual a I sub L de 0 más. Lo que yo no puedo garantizar es esto. Lo único que yo no sé, no lo puedo garantizar, puede que sí, puede que no, depende del ejercicio. ¿Será que el B de 0 menos es igual al B de 0 más? Esto no lo sé. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. ¿Qué quiere decir esto del B sub C y el I sub L? Quiere decir que estas dos señales de acá, ¿sí? No permiten un cambio abrupto, ¿sí? No permiten saltos, ¿sí? Quiere decir que es cuando ocurre un cambio abrupto, estos dos en el cero se mantienen, quiere decir que no permite cambio abrupto, pero esta tensión, por ejemplo, puede que valga 40 y cambie abruptamente a un nuevo valor, ¿sí? Cambia abruptamente en el momento del instante, por ejemplo, aquí, no sé, 80 y pasó a 40 y luego un régimen permanente, un transitorio, pero ellos, quiere decir que el B sub C en cero puede presentar un cambio abrupto, puede que sí, puede que no. Estas dos señales, B sub C y sub L, no le van a permitir eso. Ellos no permiten este cambio abrupto, ¿sí? Entonces, digamos que si usted quiere graficar B sub C y sub L, va a encontrar que en este punto la función es continua, va a ser continua, va a tener saltos. En B puede presentarse que, puede que no tenga salto, como sí pueda tener saltos. ¿Y eso cómo lo sabe? Pues tiene que resolver el ejercicio. Tiene que resolver el ejercicio. Entonces, digamos que eso es lo que quiere decir la condición de continuidad, que es solamente para B sub C y sub L. Con otra señal diferente de ellos, puede pasar lo que sea, ¿sí? Puede pasar lo que sea. Entonces, la conclusión, oiga, a pesar de que el ejercicio no me pide I sub L y B sub C, los estaba necesitando, los estaba necesitando. Bueno, ahora sí, completemos el modelo del inductor. L
por IL de 0 menos, L que es 5. Entonces, este L por IL de 0 menos que es, aquí es igual, L que es 5, por I su L de 0 menos que es 4 sobre 1000, ¿sí? Que es 4 sobre 1000, ¿no? O sea, el sobre 1000 es por el 1000, o sea, sería 5 por 4 dividido entre 1000, que es más o menos 1 sobre 50, ¿no? Eso básicamente es 1 sobre 50. Entonces, la tensión es de 1 sobre 50 volts, ¿sí? Sería 1 sobre 50. Volts porque es una fuente de tensión. Ahora vamos con el condensador. Ahora vamos con el condensador, los cálculos del condensador. ¿Cuáles son los cálculos del condensador? Primero, el condensador tiene un valor de 1 sobre S por C. Y eso da como resultado que 1 sobre S por el valor de la capacitancia. El valor de la capacitancia es 125 sobre 64 microfarad, es decir, por 10 a la menos 6, ¿sí? Por 10 a la menos 6. Entonces, eso sería aproximadamente la serie de cálculo 125 sobre 64 por 10 a la menos 6, pues daría un número bastante grande, ¿no? 512.000 512.000 sobre ese. sobre ese, un número bastante grande, ¿no? Sobre ese ohms, que es el valor que está acá. Bueno, aquí de pronto nos quedamos un poco cortos, ahorita lo volvemos a dibujar acá. Y adicionalmente, la fuente que vale B sub C 0 menos sobre S, ¿no? B sub C 0 menos sobre S, que entonces sería, entonces, ¿qué sería? B sub C 0 menos que es 40, entonces B sub C de 0 menos sobre S, que entonces sería 40 sobre S volts. Entonces, la fuente sería 40 sobre S volts. Y aquí por ahora dejémoslo así, ¿no? 1 sobre SC, ¿no? 1 sobre SC por lo que nos quedamos sin espacio, ¿sí? 40 sobre S volts. Y tenemos la unidad de volts acá, de pronto puede confundir. Pero entonces ya con esto completamos el circuito. Ya con esto completamos el circuito. Y ahora entonces lo que nos queda es analizar el problema de qué forma calculamos B, ¿sí? ¿De qué forma calculamos B? ¿Sí? ¿De qué forma calculamos B? Entonces ya completamos el circuito en el dominio de Laplace, ¿sí? Ya completamos el circuito en el dominio de Laplace, ya lo transformamos y aquí en adelante, pues lo que ya teniendo esto, es hallar B en ese circuito, ¿sí? Es hallar B en ese circuito. Entonces, ya aquí en adelante es aplicar técnicas de circuito, ¿no? Por ejemplo, una primera alternativa, son alternativas de solución, pueden haber varias. Si hacemos este LDK, un LDK completo teniendo en cuenta esta corriente, entonces, ¿qué sería? Menos 40 sobre S más. Mira lo siguiente, estos son ohms y estos son ohms. Entonces recuerde que siempre la corriente va a entrar por el más de los ohms, porque son elementos pasivos. Entonces, pues sería la suma de esas tres cosas en ohms. Sería el 512.000 sobre S, que es el 1 sobre SC, más 4.000, que es el 4 kilo ohms, más 5 por S, por I sub L de S, ¿cierto? Por I sub L de S, menos 1 sobre 50, menos 40 sobre S, y eso es igual a 0. Y eso es igual a 0. Este LDK acá. ¿Listo? De este LDK, digamos que la única incógnita que tendríamos, le voy a subrayar o le voy a cambiar de color, sería I sub LS, ¿sí? Entonces digamos que aquí obtendría I sub LS. ¿Y de qué me sirve conocer I sub LS? Ya tengo el valor de la corriente. Entonces podríamos hacer otro pequeño LDK, no sé, puede ser el de la izquierda, puede ser el de la derecha, cualquiera de los dos me tiene que dar lo mismo. Y ese LDK, digamos, este segmento, ¿qué sería? Pues sería, nuevamente, ¿no? Menos 40 sobre S, más, en ese caso sería 512.000 sobre S, más 4.000, con I sub L, y ya conociendo I sub LS, ¿cierto? Más nuestra incógnita que sería B de S es igual a 0. Si yo lo hago aquí o lo hago por derecha, el resultado tiene que darme lo mismo, ¿no? Si yo lo hago acá, el resultado tiene que darme lo mismo, ¿sí? Cualquiera de los dos lados me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Digamos que, metodología, de esta ecuación, sabemos quién es I sub L de S, de la ecuación número 1.
de la ecuación número 2, entonces lo que hace es que en la ecuación número 2 ingresa y su LS y nos queda una ecuación donde la única incógnita pues va a ser BDS y obtendríamos BS. O sea, como quien dice, de aquí usted despeja y su L, métalo en esta ecuación y finalmente despeje BDS y finalmente despeje BDS y ya tendríamos el BDS, ¿sí? O sea, como podemos, ¿y cómo lo hacemos? Pues eso sería una alternativa, como quien dice, tiene un sistema de ecuaciones de 2 por 2, tiene un sistema de ecuaciones de 2 por 2 o y resuelve los dos simultáneos o mete una en función de la otra y despeja y ya. Digamos que cuando usted resuelve un sistema 2 por 2 pues tiene quién es I y quién es B al tiempo. O si usted mete una en función de la otra, usted mete una en función de la otra, pero al final de cuentas, pues las dos maneras usted ingresa y le da B, ¿sí? De dos maneras usted le ingresa y le da el valor de B. Pero entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es resolver esto, pero utilizando herramientas computacionales. No vamos a gastar esfuerzos haciendo estos cálculos a mano, primero porque no hay números muy amigables por acá. Y pues segundo, pues con las herramientas es más rápido. ¿Listo? Ok, entonces lo que vamos a hacer es que ese sistema de ecuaciones vamos a utilizar MATLAB. Entonces LC clear all, ¿listo? Y vamos a utilizar unas variables simbólicas, unas letras. Las variables simbólicas van a ser S, voy a llamar I sub L, I y B. Entonces, vamos a hacer esto tal cual como se hizo acá. Es decir, primero escribo esa ecuación y de esa ecuación voy a I sub L. Y en la segunda ecuación voy a meter la otra. O sea, paso a paso. De esa ecuación después I sub L. Entonces, primero escribo la ecuación. Entonces, vamos a hacerlo así. Menos 40 sobre S más, y entre paréntesis voy a agregar los siguientes tres términos. 512.000 dividido entre S más 4.000 más 5 por S, y eso lo voy a indicar por la variable que llamo aquí I sub L, ¿sí? I sub L menos 1 sobre 50 menos 40 sobre S. Y esto igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa es la ecuación tal cual. De esa ecuación voy a despejar I sub L. ¿Y cómo se hace? Entonces voy a decir esto. I sub L de S va a ser igual. Entonces el comando es el siguiente. Usted va a escribir solve. Y dentro del solve, voy a agrandar eso un poco más. Dentro del solve hay dos cosas. Usted mete todo eso entre paréntesis, ¿sí? Usted metió todo eso entre paréntesis. Bueno, el solve, mire, aquí abro paréntesis. Este es el paréntesis inicial, el paréntesis final. Primero se escribe toda la ecuación, que sería todo eso que estoy seleccionando. Después de la ecuación, coloca coma, la variable que quiere despejar de esa ecuación. De esa ecuación quiere despejar I sub L. No obstante, en el solve, el igual tiene que ser un doble igual, porque un igual es una asignación, está diciendo, esto es igual a una función, un número, y aquí eso es una ecuación, una igualdad. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué coloca I sub L de S y aquí I sub L? ¿Por qué hay dos variables? ¿Por qué no coloca el mismo I sub L? No, porque es que este I sub L es la variable de acá. I sub L de S ese es I sub L que usted despeja esta ecuación, ¿sí? La diferencia entre I sub L y I sub L de S es que I sub L es solamente I sub L. I sub L de S es el valor de este despejar I sub L de esta ecuación. O sea, es decir, I sub L es una variable y I sub L de S es una expresión que usted va a despejar de acá. Es una expresión que usted va a despejar de acá. ¿Listo? Y la misma filosofía lo voy a hacer para, voy a llamar B de S, o sea, la tensión B en el dominio S. Y voy a decir solve. ¿Y la ecuación cuál va a ser? Si se dan cuenta, digamos que el primer término de la ecuación no funciona. Claramente quitando la parte del inductor, ese es el más 5S. ¿Sí? O sea, la primera parte de la malla es idéntica. Pero aquí no voy a colocar I sub L, sino I sub LS. ¿Por qué no coloco I sub L? Porque es que yo aquí en esta ecuación se supone que en la ecuación número 2 voy a ingresar el I sub L cuando yo lo despeje. O sea, la idea es que en esta ecuación de acá yo ingrese ese I sub L. O sea, no voy a escribir I sub L, sino que voy a yo dije, de esa ecuación despejo I sub L, y lo que me I sub L lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Tal cual, o sea, lo que me dé aquí I sub L lo voy a reemplazar aquí tal cual. Si lo quiero escribir como I sub L, era la única, o sea, la otra forma es que yo quisiera armar esto como una matriz, un sistema 2 por 2 de solución, que también lo puedo hacer por MATLAB. Pero no, simplemente lo que quiero decir aquí con este I sub L es que no, yo voy a aquí despejar I sub L, me da una función y la función tal cual la voy a escribir acá y hago las operaciones. Eso es lo que estoy diciendo aquí a MATLAB. Si aquí agrego I sub L, pues no, porque I sub L no es la función, I sub L sí es mi función. Continuemos, I sub LS más B, y esto doble igual a 0. ¿Y por qué B y no BS? Porque B es la variable que quiero despejar de esa ecuación, efectivamente. Entonces aquí, coma, B
Y listo. De esta ecuación quiero despejar B. Entonces y ya tendría como el conducto regular del problema. De todas formas, de aquí despejo las dos variables. Entonces miren que yo tendría I su ls. Entonces voy a agrandar eso un poquito más. ¿Sí? I su ls. Y también tendría también tendría bs. Ahí tengo las dos funciones. Ahí tengo las dos funciones. Ahí tengo las dos funciones. E inclusive, si yo lo deseo, puedo hasta simplificar la cosa, es decir, simplify BDS para que de pronto sea un poquito más sencillo, ¿sí? Para que sea un poquito más sencillo. Entonces miren que eso de acá es el resultado de despejar la función según MATLAB. Ese es el resultado de despejar la función según MATLAB. Entonces miren lo interesante de utilizar herramientas computacionales porque esto es muy probablemente a mano, ¿no? Y sobre todo porque no son números muy amigables y hubiéramos perdido algo de tiempo. Pero no, miren que esa herramienta, primero es saber plantear bien las ecuaciones, haber hecho bien las mallas. Y segundo, pues saber escribir en MATLAB. De ahí en adelante no hay ningún lío, ¿sí? De ahí en adelante, pues perfecto todo. ¿Y qué quiere decir esa función ahora sí, quién es B de S? Vamos a escribir acá. Entonces el numerador, vamos a factorizar este menos tal cual como está acá, antes sería menos 24 sobre S cuadrado más 34.048S más, bueno, un número un poco dispendioso, este número grandísimo, 40.96.000, un número bastante grande. Y abajo nos va a quedar S factor de S cuadrado más 800S más 102.400. 102.400. Ese es el valor, al final de cuentas, de BDS. Ese es el valor, según lo que nos arrojó la herramienta de MATLAB. Según lo que nos arrojó la herramienta de MATLAB. Y ese es el valor de BDS, ¿sí? De BDS, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos queda es obtener, por medio de táctica de transformada inversa, BDT. Y pues si MATLAB, pero lo interesante, si la herramienta calcula esto, también la misma herramienta nos permite obtener BDT. Esa herramienta también nos permite hallar BDT. ¿Y cómo obtenemos BDT? Por ahora no, pues ya vamos a obtener BDT y luego vamos a sacar conclusiones de esta función que está acá, de esta función que está acá. ¿Y qué hay que hacer? ¿La misma herramienta me permite obtener BDT? La respuesta es que sí, miren. Entonces de acá yo voy a decir BDT es I Laplace, inversa Laplace de la función que yo quiero sacar la transformada inversa, es decir, BDS. Yo le doy correr acá y me bota la expresión, ¿sí? Y me bota la expresión. Es más, si de pronto no se entiende tanto, te voy a decir pretty de BDT. Y bueno, son exponenciales, son exponenciales. Bueno, ahorita les voy a mostrar otra alternativa para escribir eso un poquito mejor. Entonces miren que según MATLAB nos dice lo siguiente. Oiga, BDT es lo siguiente, ¿sí? BDT le da lo siguiente. BDT, que sacar la transformada inversa también tiene su trabajo matemático y dependiendo de que el denominador se vaya complicando, el trabajo es más largo, entonces más o menos dice que es menos 40 más 448 sobre 5. Bueno, aquí, bueno, sí, sobre 5 a la menos 640t. Y el siguiente término que sería menos 128 sobre 5 a la menos 160t. Y ese es el valor de BT para t mayor que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la función, esa función solo es para t mayor que 0, ¿sí? Esa es la señal que solo funciona para t mayor que 0. Antes de continuar, si de pronto, oiga, esta forma de escribir o esa transformada que me botó MATLAB no la estoy entendiendo mucho y de pronto uno puede confundir de pasar de aquí para acá, ¿no hay otra alternativa? Entonces la respuesta es que sí, ya les vamos a mostrar la otra alternativa. Digamos que en la red usted viene y coloca Wolfram Alpha transformada inversa a Laplace y uno mide, bueno, esa herramienta que es, le permite sacar transformadas inversas y se escribe tal cual como MATLAB.
Entonces, digamos que uno dice, bueno, uy, entonces, ¿cómo quiere decir que yo tendría que escribir la transformada inversa? Por ejemplo, escribir aquí BS, así tal cual me lo botó MATLAB, ¿sí? Así tal cual me lo botó MATLAB. Entonces uno dice como primera instancia, uy, entonces si yo quiero escribir la transformada, si esta es la transform, si este es BS, es decir, si este es el BS que tengo que escribir en Wolfram y tengo que escribirlo como MATLAB, sería básicamente como escribirlo así, ¿sí? Escribirlo así y uno puede decir, uy, eso puede ser dispendioso. Pero entonces esto es lo interesante, si se escribe tal cual como MATLAB, pues copio lo que está en MATLAB. Es decir, usted coge esta expresión, control C, así de sencillo, y control V, pues si sabe que se escribe igual que MATLAB, pues, y usamos MATLAB, pues hágalo. ¿Qué tiene ventaja eso? Bueno, se también saca la gráfica y mire que se lo escribe de una manera más amigable. Ah, ahora sí se entiende. Ahora sí se entiende qué es lo que hace. Inclusive nos da la gráfica, ¿sí? Inclusive nos da la gráfica si queremos, si la queremos. Si nos da la gráfica. Y miren esta, miren un momentico esa gráfica. Miren que la gráfica tiene en cero un cambio abrupto, ¿sí? Tiene un cambio abrupto. ¿Por qué quiere decir eso? ¿Por qué se ve esto? Porque muy seguramente en t mayor que cero, el b de 0 más es diferente al 0 menos. Mire que según esto, no es, ahorita lo vamos a comprobar, ahorita lo vamos a comprobar. Pero entonces miren que muy probablemente el b de 0 más no es el mismo b de 0 menos. Pero entonces miren que ahora se entiende, ¿sí? Se entienden perfectamente qué es lo que está tratando de decir mal. Ah, aquí sí se entiende mucho mejor. Y precisamente nos quedó bien escrito. De pronto, si usted quiere corroborar si nos quedó bien escrito o mal escrito, de pronto si interpretamos bien mala y según esto, sí nos quedó bien escrito, ¿sí? Sí nos quedó bien escrito, ¿sí? Es más, vamos a copiar la imagen y dejarla acá para comprobar. Ah, bueno, no dejo copiarla y pegarla, pero así nos quedó quieto. Bueno, a veces el escritor de OneNote no le permite hacer algunas, pues, a veces no deja copiar y pegar, a veces se presenta ese pequeño lío, pues, por la parte, pero nos quedó bien escrito. Y ahí nos quedó bien escrito. Y es más, comprobemos un momentico, ¿quién es B de 0 más? Ese valor. Y B de 0 más lo tengo que calcular en t mayor que 0. ¿Por qué en t menor que es? ¿Por qué no lo hago en t menor que? ¿Dónde? Eso de acá sí lo puedo hacer en t menor que 0, B sub c y sub l, porque condición de continuidad. Pero es que yo aquí no puedo asegurar la condición de continuidad. Entonces, el 0 más, ¿dónde lo puedo calcular? Pues en t mayor que 0, porque 0 me está diciendo que es en t mayor que 0. ¿Y qué es el 0 más? Entonces, evalúe la función en 0. Menos 40, esto en 0, pues quedaría más 448 sobre 5, menos 128 sobre 5. ¿Eso cuánto nos da? Nos dio 24 volts. Entonces la pregunta es, B sub c de 0 menos nos había dado menos 40 y B sub c de 0 más nos da 40, nos da 24. Entonces no se cumple la condición de continuidad. Más o menos, ¿qué estaría sucediendo? Un esbozo rápido. Lo que está sucediendo es más o menos lo siguiente. Pues que antes de 0 vale menos 40, perdón, antes de 0, sí, vale menos 40, y en 0 salta abruptamente a 24 volts, ¿sí? A 24 volts. Entonces, en 0 salta abruptamente a 24. Y luego viene un régimen transitorio. Luego viene un régimen transitorio. Es decir, que llega a 40 y luego viene y se devuelve otra vez a 40 en régimen permanente, ¿sí? Luego viene y se devuelve a 40 en régimen permanente, ¿sí? Y listo. Entonces, el resto de la gráfica, eso es lo que está sucediendo antes de 0 y en 0. Y después de 0, pues habrá un evento transitorio que digamos que Wolfram nos está mostrando, ¿no? Entonces, miren lo que está efectivamente sucediendo. O sea, antes de 0 viene valiendo menos 40, viene valiendo menos 40, salta a 24 y luego hay un evento transitorio y se vuelve otra vez a 40, que es el régimen permanente. Que es el régimen permanente, lo que está sucediendo acá, ¿no? Que es el régimen permanente, ¿sí? Que básicamente lo que hace es que aquí vuelve, aquí digamos voy a exagerar un poquitico, hace como un saltico y luego se devuelve otra vez a menos 40. ¿Y cómo sabemos que se vuelve menos 40? Porque esa es la solución de régimen permanente. Esos exponenciales con negativos, pues son la respuesta natural. Recuerda que la respuesta natural siempre va a haber un exponencial negativo. Entonces quiere decir que esta señal de acá, que es más, voy a cambiar el color, esa señal de aquí es la función natural.
Y esa es la función natural y esa es la función de régimen permanente, ¿sí? Es decir, que esa es la forzada. Y la forzada es constante. ¿Por qué? Porque la señal de entrada es constante, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que está sucediendo aquí en el régimen transitorio. Y resuelto el problema. Hay un pequeño tip que es el siguiente. Usted tiene BT y quiere evaluar esa función en un tiempo. ¿Cómo lo hace? Entonces, mire que hay un comando que llama subs y se dice BT y en qué y coma el momento donde usted lo quiere evaluar en cero. Entonces, mire que ahí le bota el valor. Ahí le bota el valor. Entonces, bastante interesante esa herramienta, ¿no? Y para corroborar condiciones de continuidad de la corriente, usted dice, bueno, yo quiero la ILT, que sería la inversa de Laplace de ILS. Y entonces ahora usted va a decir subs ILT en cero. Bueno, de pronto no sé, aquí quedó mal escrito. Y listo, 1 sobre 250, que es 4 miliamperes. Y si no, pues se dice también esto, o el comando double para que le bote eso en decimal, ¿no? Es decir, que antes del subs, muy probablemente no era servido utilizar el double. Hemos utilizado el double y no lo bote en decimal. Conclusiones del problema. Conclusión número 1. Entonces, si usted se da cuenta, esto es un problema de segundo orden. ¿Qué quiere decir un problema de segundo orden? Que estén los dos elementos almacenadores. Pero mire que un problema de segundo orden y uno de primer orden se resuelve idéntico. ¿Y a eso qué quiere llegar? Si usted cuando usted hace análisis en el dominio del tiempo, muy usualmente se les menciona como que, oiga, en segundo orden usted tiene que calcular condición inicial y condiciones de primera derivada, pero es por el procedimiento en el tiempo. Digamos que en Laplace no entiende esa parte de condiciones de primera derivada. O sea, como quien dice, aplicar técnica transformada a Laplace, usted resuelve todos los ejercicios idénticos, igualito. Laplace ve todos los comportamientos, todos los tipos de comportamientos. Perfecto, perfecto. Entonces, todos los ejercicios los puedo resolver igual. O sea, yo no tengo que preocuparme de condiciones de segunda derivada como cuando uno lo resolvía en el tiempo. No, aquí usted no tiene que mirar nada acá. Simplemente el procedimiento es el mismo. Pues si tiene inductor y condensador, pues tiene que dibujar los dos modelos, eso, como en este caso. Esa es la diferencia. Y aquí hay otra conclusión que es la siguiente. Primer orden. Primer orden quiere decir cuando usted solamente tiene R con L o R con C, o solamente o una L o una C. La función natural de la señal que usted esté calculando, pues tiene la forma a e a la menos t sobre tau. T sobre tau, ¿sí? T sobre tau. Recuerde también que el transitorio no es solo de su C y su L, puede ser cualquier otra señal. Todas las señales del circuito que entren estos dos imponen el transitorio. Entonces quiere decir que todas las señales del circuito entran en el régimen transitorio, no solo de T, también puede ser la tensión de la resistencia, o bueno, la corriente la misma para todos. Entonces todas las señales o la tensión del inductor, todas entran en régimen transitorio y todos tienen ese comportamiento natural. Pero ahora resulta y pasa que en segundo, y esto, ¿cómo se refleja? Si se le saca la transformada a la plaza a esta cosa, quiere decir, a esa función quiere decir que es una constante sobre S más 1 sobre tau, ¿sí? Y en primer orden, ¿y esto qué quiere decir eso realmente? Entonces quiere decir que en primer orden, cuando se calcule su función, en este caso BS, o lo que usted quiera calcular, en el denominador tiene que ver un S más algo, un S más algo, un S más algo. O sea, siempre que usted resuelve un ejercicio de primer orden, el denominador de su señal que está estudiando, tiene que aparecer un S más algo. Y ese S más algo está reflejando la natural. Le está reflejando la natural. Natural. Y si aparte del S más algo hay más cosas, quiere decir que hay forzada. Y esa forzada tiene la misma forma del denominador. Ahora, resulta y pasa que en segundo orden es que estén los tres elementos, R, L y C, ni siquiera me interesa. No. Lo que pasa es que el segundo orden en el dominio del tiempo siempre se limita a dos configuraciones: estricto serie y estricto paralelo. Aquí R, L, C tienen que estar los dos, que sean en serie, que sean en paralelo, no importa. Digamos que esa es una de las primeras ventajas, eso es una gran ventaja de la transformada de Laplace, que le da igual que eso estén en serie, estén en paralelo, o estén en otra interconexión. Le da igual, él bota la respuesta transitoria. ¿Por qué eso es muy importante? Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los problemas resueltos en segundo orden en el dominio del tiempo se limitaron solamente a hacerlo estricto serie y estricto paralelo. Y si no son estricto serie y estricto paralelo, le toca armar la ecuación diferencial y el problema es que toca resolverlo por ecuación diferencial en el tiempo. Siempre muchos de los problemas de segundo orden, las deducciones siempre se hacen en que el LC o están en serie o están en paralelo. Hay un grupo de ecuaciones y una metodología.
que es bastante incluso larga. Pero en segundo orden, utilizando tácticas de la transformada Laplace, le da igual que eso esté en serie y que eso esté en paralelo, eso no importa, Laplace le da igual, o sea, el circuito le ve menos. Lo importante es que usted haga bien los cálculos y utilice bien la herramienta, él le bota la transformada inversa. Y entonces lo que sucede es que ahora en el denominador, porque digamos que la función en el denominador va a aparecer una función de ese estilo, a s cuadrado más bs más c. Tiene que aparecer una función cuadrática, como está acá. O sea, mire que es decir que si usted, no, yo calculé una corriente, en el primer orden me tiene que aparecer, me tiene que aparecer un S más algo, y si hay compañía, esa compañía representa la fuente, es las fuentes. Pero ahora en segundo orden, como en este ejercicio, tiene que aparecer en el denominador un polinomio de segundo orden, un polinomio de segundo orden. Y el compañero representa en la fuente. ¿Y cómo así que representa la fuente? Este es el denominador, quiere decir que el denominador tiene que aparecer la función natural, un polinomio de segundo orden, y el compañero es el denominador de la fuente. El denominador de la fuente es ese, entonces el mismo que saca, si la fuente hubiera sido sinusoidal, entonces la sinusoidal tiene una transforma omega sobre s cuadrado más omega cuadrado, entonces tendría que ver el s cuadrado más el omega cuadrado multiplicando también, si existe, ¿sí? Pero entonces la cuestión es que en segundo orden, ese es un polinomio de segundo orden. Y si usted le saca la raíz del polinomio de segundo orden, tiene tres opciones. Opción número uno, que S1 sea, por ejemplo, igual a menos 2, un ejemplo, y S2 igual a menos 1. Raíces reales. Entonces quiere decir que la función natural en el dominio del tiempo tiene que ser de la forma a la menos 2t más b a la menos t. Que es básicamente ese formato que está acá. Muy seguramente si usted factoriza esto, es decir, si usted le saca la raíz de esto, la raíz van a ser menos 640 menos 160. Pero no es la única opción. Opción 2, ¿qué pasa si S1 le da menos 1? Y S2 también le da menos 1. Las raíces son reales repetidas. Entonces la función natural va a ser de la forma a e a la menos t más bt e a la menos t. Si las raíces del polinomio me dan reales repetidas, yo esperaría que la función natural tenga esta forma. Y la opción número 3, ¿qué pasa si S1 es igual, no sé, a menos 1 más J2? Y S2 es igual a, pues, a menos 1 menos J2 de conjugado. Entonces la función natural va a tener la forma a e a la menos t, la parte real, coseno de la parte imaginaria 2t más un ángulo de fase. Más un ángulo de fase. Entonces, en segundo orden, siempre que usted haga un polinomio de segundo orden, puede tener tres tipos de función natural. Tres tipos de función natural. ¿Y esos tres tipos de qué van a nacer? De las raíces de este polinomio. Si esta raíz son reales positivas, bueno, todos tienen que, claramente lo ideal es que la parte real siempre sea negativa, para que eso sea negativo, si no, pues no existiría transitorio, ¿no? Y entonces lo que quiere decir es que o dan reales negativas o reales negativas idénticas o complejas y la parte de la negativa. Entonces puede tener tres opciones, ¿no? Tres opciones, que es de la subamortiguada, sobreamortiguada y críticamente amortiguada. Y críticamente amortiguado, que son los tres tipos de respuesta natural. Sub, sobre y críticamente amortiguado. Esta que se suele llamar críticamente amortiguado, esa es la sobreamortiguada y esa es la subamortiguada. Y eso es lo que quería decir. Dependiendo de estas raíces, si usted quiere utilizar tácticas de transformada inversa, aplicando fracciones parciales, para cada casito de esto hay una metodología y eso es dispendioso. Entonces, digamos que ya usted dice, bueno, me dio eso, la calculadora de motor raíz es compleja. Entonces, yo sé que cuando saque la transformada inversa en la herramienta computacional, tengo que esperar un cierto comportamiento. Si de pronto no me está dando, es que de pronto metí algo mal en mal lado o el cálculo me quedó mal, ¿sí? Entonces, se dice, bueno, me botó esto mal lado. Yo saco las raíces un momentico. Bueno, me votaron ese estilo. Entonces yo ya más o menos esperaría qué función natural me va a votar, qué función natural me va a votar. Dependiendo de las raíces del polinomio de segundo orden, ya sabría. Entonces aquí muy seguramente cuando usted dijo que s cuadrado más 800s, más este otro número que es 102.400, y lo igualó a cero, las raíces van a ser menos 640 y menos 160. Y como las raíces son reales, diferentes, yo esperaría este tipo de función natural. Dos exponenciales y cada uno con su constante respectiva que calcula Laplace. Si me han dado real, entonces debería esperar este tipo de función. O si hubieran dado compleja, este tipo de función.
Usted hizo eso y se fijó, me dio un polinomio de segundo orden, sí, me tiene que dar de segundo orden, ahí L y C. Y se votó esto y C se confió de esto, pero usted como que luego corroboró, oiga, por ejemplo, yo despejé esto y me dio esto y no y me votó fue una cosa así, o me pareció un coseno, ¿por qué me pareció un coseno? Debería parecer un coseno. De pronto usted, y luego se da cuenta, ah, no, de pronto era 800S y se metió 80S, un ejemplo. Entonces, bueno, que primero le tiene que votar un polinomio de segundo orden, o sea, si es segundo orden, ese polinomio sí o sí tiene que aparecer. Cuando es un problema de transitorio, cuando es un problema de transitorio, este denominador que voy a seleccionar, o sea, el denominador siempre tiene que aparecer la función natural, ya sea que sea un polinomio de segundo orden porque es un problema de segundo orden, o un polinomio de primer orden porque es un problema de primer orden. ¿No? Siempre existe la natural. La forzada puede que sí, puede que no, depende del ejercicio. ¿Sí? Y no necesariamente, o sea, usted ya sabe automáticamente, si no hay fuente, la fuerza es cero. Si hay fuente, puede que sí, puede que no. Depende de la variable. Y usted dice, ah, bueno, yo copié eso tal cual y me botó el coseno y cuando usted viene y corre, oiga, me botó fue raíces reales, ¿por qué me botó el coseno? No debería haberme botado coseno, debería haberme botado algo así. Ah, que de pronto metí, oiga, era 800 y coloqué 8, un 8, un ejemplo. Entonces, como, uy, ahí me había equivocado. Entonces, bueno, que usted tenga en cuenta esto como para que de pronto ya sepa qué esperar en el dominio del tiempo, ya sepa qué esperar. Entonces, miren los tipos de respuesta natural. De primer orden, siempre es A era menos T sobre tau, que la función en el dominio es esta. O sea, siempre es una función decreciente, que es lo que nosotros llamamos el 5 tau, el tiempo de establecimiento de función natural desaparece. Los tipos de segundo orden, ¿sí? Su amortiguado, la función natural, A a la menos C1 t más B a la menos C2 t, las dos raíces, lo que acabamos de ver. Y miren que la función natural, pues, o sea, serían dos raíces, aquí simplemente son las dos raíces despejadas, ¿sí? Entonces miren que tiene ese pico, o sea, siempre aparece un pico, un sobrepico acá, un sobrepico, le llaman overshoot, que aparece un pico adicional. Y se estabiliza también el 5 tau. Y ahorita vamos a responder la siguiente pregunta. Oiga, hay dos taus en teoría, ¿cuál es el tau que va a colocar? Y ahorita vamos a mirar. El críticamente amortiguado, que es de la forma, aquí está factorizado, ¿no? Pero entonces digamos que a e a la menos alfa t más bt a la menos alfa t, o sea, la raíz es la misma para ambos, solo que aquí está factorizado. Y en el dominio de ese, ¿usted qué vería? Usted debería ver pues raíces repetidas o la función, o esa es la función de la forma, o sea, aquí es la transformada inversa de esa señal, ¿sí? La transformada inversa de esto, ¿sí? Esto acá digamos que es sacar la transformada inversa, me gustaría esto. Cuando usted, sobre todo que cuando usted separa esto en composición de fracciones parciales. Pero miren que aquí hay una cuestión, aquí dice 5 tau y se estabiliza después. Entonces digamos que en críticamente amortiguado usted no puede utilizar mucho el criterio, bueno, alfa es el inverso del tau, entonces el 5 tau se estabiliza. No necesariamente, eso sí es lo que sucede debido a esta t, a esta linealidad de esa función, está provocando que muy probablemente en el 5 tau no se estabilice, sino un poquito después, y eso va a depender del problema, del ejercicio, tocaría hacer la gráfica. Y en el sobreamortiguado, sobreamortiguado aparece una oscilación. Y esa oscilación es ¿por qué? Porque mire que aparece una función coseno, es una oscilación, aparece una función coseno, ¿sí? Entonces quiere decir que va a aparecer una oscilación, es la única respuesta transitoria que presenta esto. Es la forma de la función natural, pero esta sí se estabiliza en el 5 tau. ¿Por qué? Porque digamos que es un alfa y el coseno ahí tiende a irse a este valor, ¿sí? Entonces miren que eso oscila y el número de oscilaciones usted lo puede calcular dependiendo, bueno, usted tiene la frecuencia, usted ya sabe cuánto es el periodo de la función, ya sabe cuánto es el tiempo de establecimiento, y más o menos puede calcular el número de oscilaciones a partir de eso, ¿sí? Digamos que en este caso, en el segundo orden, aquí decir que el 5 tau funciona bien, decir que el inverso del alfa es el tau y luego multiplícalo por 5, listo. Aquí digamos que aquí casi no funciona, pero entonces acá, ¿cuál es el tau? Entonces, digamos en este caso, en el caso número 1, usted tiene tau 1, que es igual a un medio, que son los inversos, y tau 2, que es igual a 1. Y entonces, esto es 0,5 segundos y esto es un segundo. Entonces, el tau lo impone el que es el más grande. ¿Por qué lo impone el más grande? Porque usted saca el tiempo de establecimiento 1, que es 5 veces esto, es 2,5 segundos. Y el tiempo de establecimiento para el tau sería 5 segundos. Entonces quiere decir
5 segundos. Entonces quiere decir que entre más grande es el exponencial más grande de los dos es el que impone el tau. ¿Por qué? Porque es que cuando pasan 2.5 segundos, este desapareció, pero todavía existe régimen transitorio porque lo impone ese. Hay que esperar que este haya terminado, no quiere decir que terminó el transitorio, porque no es que este todavía no ha terminado. Entonces, digamos que ¿quién impone el tau entre los dos? El que sea el más grande de los dos, porque entre más grande quiere decir que desaparece más lento. Entre más pequeño sea el número, desaparece más rápido. Entonces, ¿quién impone el tau? El más grande de los dos. El más grande de los dos, ¿sí? El más grande, el exponencial más grande de los dos es el que lo impone, ¿sí? Si usted mire, usted dice que aquí es -2 y es -1. O sea, entre más pequeño sea el exponencial, perdón, entre más pequeño sea el exponencial, porque aquí lo estamos viendo entre el inverso, ¿no? Entre más pequeño sea el exponencial, es el que impone el tau, porque entre más grande sea el exponencial, recuerde que es la relación inversa, perdón, la relación inversa. Entre más grande sea el compañero exponencial, quiere decir que se demora más, como si usted hiciera una recta numérica. Tendría aquí -1 y aquí tenía -2. El que más se acerque al origen, que en ese caso sería -1, es el que más se acerca, es el que impone el tau, porque es el que más rápido desaparece. Entre más grande sea esto, quiere decir que perdón, entre más cerca, el que más rápido desaparece. Es el que más lento desaparece, ese es el más lento. Y ese es el más rápido, ¿sí? Ese desaparece primero y luego ese después, ¿sí? Entonces el tau lo impone, ya sabemos que lo impone el más pequeño de los exponenciales, el más pequeño de los exponenciales. Entonces, voy a escribirlo acá. Si yo quiero, esto de t es para t mayor que 0, ¿no? Entonces, si me preguntan b de t para t mayor que 0, ¿cómo lo escribiría? Simplemente la parte de t mayor que 0, es decir, -40 más 448 sobre 5, es la -640t, ¿cierto? Menos 128 sobre 5, es la -600t por v de t. Pero si lo quisiera para todo tiempo, si lo quisiera para todo tiempo, entonces b de t, ¿quién sería? Antes de 0 creo que vale -40 por u de menos t, más otra de la función esta larguísima que acabo de escribir por u de t. El u de menos t está haciendo que la función exista de -0, de menos infinito hasta 0, y después de 0 hace esta función 0, y el u de t lo que hace es que haga aparecer esta función de 0 hasta infinito. Un ejemplo muy sencillo, pero ¿cuál es la diferencia ahora? En t menor que 0, bueno, aquí hay un interruptor, voy a colocar el interruptor S, ese interruptor se activa en el tiempo t igual a 0, y la fuente, esa es una función sinusoidal, pero esa fuente está para todo instante de tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene UDTs. Entonces me dicen B sub c para t mayor que 0. Vamos a fijarnos rápidamente en el t menor que 0 y el t mayor que 0. ¿Por qué solamente esos instantes? Porque es que el interruptor es el único que está colocándonos acá. Digamos, es el único que nos está colocando acá un problema de cambio instantáneo. Entonces, para t menor que 0. Entonces, para t menor que 0, pues el interruptor, o sea, digamos este circuito de acá, ¿cómo se analiza para t menor que 0? Entonces, para t menor que 0, pues lo que sucede es que el interruptor está en esta posición, ¿sí? El interruptor está en esta posición, ¿sí? Y aquí lo estoy en el dominio del tiempo, ¿sí? Pero entonces, el evento ocurre y digamos que esa resistencia, pues, quedaría desconectada del problema, ¿no? Entonces, esa resistencia quedaría desconectada del problema. O sea, como quien dice, esa resistencia la podríamos simplemente obviar, que no existiera. O sea, simplemente sería este circuito acá. Pero es un problema de Riemann permanente. Es un problema de Riemann permanente solucionar B sub c para t menor que 0. No obstante, la cuestión es que ahora la fuente de su S es una función sinusoidal. Es una función sinusoidal. Entonces, digamos que, pues, usted cómo resuelve un circuito en el cual tiene fuente sinusoidal y R y C. Entonces, digamos que primero hay que irnos un momentico al dominio fasorial, ¿sí? De una vez decir, S es igual a J omega. Entonces, pasamos al circuito del dominio de la frecuencia, pero ya de una vez J omega. Entonces, tendríamos la fuente, la resistencia y el condensador. La resistencia, pues, sigue valiendo lo mismo, ¿no? Un ohm. La fuente, entonces, el fasor de la fuente. El fasor de la fuente, que sería entonces 12
a 45 grados volts. Y recuerde que el condensador sería entonces 1 sobre SC, entonces sería lo mismo que decir menos J sobre omega C. ¿Y eso qué implica? Sería entonces menos J sobre omega, que es 2 por el valor de C, que es un cuarto, ¿sí? Por el valor de C, que es un cuarto, ¿sí? 0,25, que es un cuarto, ¿sí? Omega, que es 2, y entonces eso quedaría, básicamente, el 4 sube, entonces me quedaría menos J, 2, menos J, 2. Y aquí, el fasor de B sub C. ¿Y cuánto vale el fasor de B sub C? Pues si aplicamos un divisor sería 12 a 45 grados por la impedancia donde me interesa, que sería la menos J2, sobre la suma de la impedancia donde estoy aplicando el divisor, es decir, la de 1 menos J2. Entonces, utilizo el dominio fasorial para solucionar este problema más rápido, ¿sí? Porque en el dominio del tiempo, pues solucionar esto no es bastante dispendioso. Simplemente me voy al dominio fasorial para resolver ese problema. Entonces, aplicando el divisor, ¿cuánto nos daría de sub C? Tenemos el fasor, pero es que yo no quiero el fasor, es un problema del dominio del tiempo. Pues ella sabe que sub C de t, ¿quién va a ser? Pues, si la frecuencia completa me dice, oiga, me tengo que volver una función sinusoidal, entonces sería 1073 a un ángulo de, perdón, coseno de 2t más 18,43 grados volt. Y esa es la tensión del condensador para t menor que 0, ¿sí? 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 Y esa función, y entonces para t mayor que 0, ¿sí? Te rápidamente, ¿qué sucede en t mayor que 0? Pues el condensador, ahora el condensador pasa, el interruptor pasaría para la otra posición, ¿cierto? Voy a traerme ese momentico. ¿Qué va a suceder? Ahora el interruptor pues pasaría a la otra posición y el circuito que usted quiere analizar es este que está acá. Digamos que esto de aquí ya se desligó del problema. Ya se desligó del problema. Entonces el circuito que usted quiere estudiar es este. Y en el dominio ese, ¿qué hay que hacer? Entonces, listo. Viene primero pues la resistencia se mantiene igual, ¿cierto? Y aquí tendríamos la resistencia de 4 ohms. Y el condensador, bueno, aquí tenemos la tensión del condensador, de sub CS. Y el condensador son dos elementos. Un condensador en serie con la fuente. Y el condensador ya sabemos que es 1 sobre SC, ¿sí? 1 sobre SC, ¿sí? Entonces, de aquí lo tendríamos, 1 sobre SC. Y en este caso se sería un cuarto, entonces nos va a quedar 4 sobre S, ¿no? Entonces sería 1 sobre S por un cuarto. Nos quedaría 4 sobre S, ¿sí? El 4 sobre S ohms. Y el valor de la fuente, creo que en el ejemplo anterior tendríamos el modelo que sería, bueno, B sub C, y el valor de la fuente, perdón, y la polaridad de la fuente, ¿no? Sé, ya saben, más el primer signo que tengo que encontrar es el más. Entonces aquí sería B sub C de 0 menos sobre S. Pero ¿quién es B sub C de 0 menos? Entonces el B sub C de 0 menos usted ya sabe que lo tiene que calcular en t menor que 0. Y en t menor que 0, la función es B sub C de t es la que acabamos de calcular, que es 1073 coseno de 2t más 18,43. ¿Y qué es B sub C de 0 menos? ¿Cuál es esa función en 0? 1073 coseno, pues de 18,43 grados, que es aproximadamente, ¿cuánto está dando? Como 10, 18, ¿no? 10, 18 volts, de 18 volts. Entonces es el valor de la fuente que usted tiene que colocar acá, ¿no? Entonces, esta fuente de acá, pues nos quedaría 10,18 sobre S, y aquí en adelante, pues ya aplicar táctica de transformada a Laplace, ¿no? Aquí ya en adelante es aplicar táctica de transformada a Laplace. Si ustedes se dan cuenta, pues en t mayor que 0 no hay fuente. Como no hay fuente, entonces el régimen forzado sería 0. Pero entonces, haciendo un esbozo ahí rápido del problema, o sea, un comportamiento del problema, ¿qué quiere decir? Ustedes miren que B sub C antes de 0 es una función sinusoidal, ¿sí? Que en 0
Y estamos calculando la tensión del condensador. Entonces quiere decir que la tensión del condensador, recuerda lo siguiente, B sub C de 0 menos es igual a B sub C de 0 más condición de continuidad que solo se presenta en la tensión del condensador y en la corriente del inductor. Entonces quiere decir que en cero esta función es continua, no puede tener saltos, ¿sí? Esta función en cero, bueno, colocarlo acá, esa función en cero no va a tener saltos, no va a tener saltos. Entonces quiere decir que aquí en este punto la tensión valdría 10.18 volts. Y el pico máximo según eso sería 10.73. Entonces la tensión del condensador hace algo como esto, antes de cero. Una función sinusoidal periódica. Una función sinusoidal periódica que tiene un pico de 10.73. Y después de cero, pues lo que ocurriría es lo siguiente. Entonces, como para t mayor que cero no hay fuentes, no hay fuente independiente, entonces ya sabríamos que el Riemann forzado, o sea, el B sub C forzado tendría que ir cero. Habría una respuesta natural, pero entonces quiere decir que el transitorio va a ir a cero, o sea, la tensión del condensador finalmente va a caer a cero. Y esa respuesta, y entonces quiere decir que aquí cuando la saquemos el B sub C de S, pues lo que vamos a encontrar es que nos va a dar la forma una constante, S más 1 sobre el tau. Entonces de aquí nos va a botar en la constante. Entonces muy probablemente B sub C de T, pues va a dar de la forma a la menos t sobre tau. Para t mayor que cero solo veríamos esto, ¿sí? Para t mayor que cero solo veríamos esto. Ya aquí en adelante aplicar, solucionar el circuito y saber que cuando saquemos una función de Laplace nos va a dar algo como eso y en el dominio del tiempo solo vamos a ver la función natural. Solo vería una natural, no habría forzada, no habría forzada. Pero entonces miren que antes de cero, si la fuente fuera sinusoidal, pues mire que es un problema normal de Riemann permanente. Lo solucionan así tal cual como si fueran fasores. Aquí es para t mayor que cero, ¿sí? Para t mayor que cero. Pero ahora imagínense que en un problema, no sé, que en t mayor que cero en un problema, el circuito nos queda algo así, no sé. Imagínense esto. Una fuente, una resistencia, un condensador, y metámosle otra fuente. Y usted sabe que esa fuente, por ejemplo, es de 2 volts y esa fuente es de 10 coseno de 2t. Y aquí una resistencia de 1 ohm y el condensador de otra es de 0,25 farads. Y supongamos que el P sub C de 0 menos el problema nos dijo que era cero. Y este es el circuito que nos quedó para t mayor que cero. No sabemos qué pasó en t menor que cero, qué se conectó, qué se desconectó, pero el problema nos dice en t mayor que cero quedó este circuito. ¿Qué pasó antes? Si hubiera un interruptor y todo eso, pues no lo estamos viendo, pero hubo un t menor que cero, pero este fue el circuito que nos quedó al final. Y nos dicen esto. Entonces aquí, en t mayor que cero, entraríamos a un Riemann transitorio y no sé, quieran calcular de nuevo la tensión del condensador. Entonces, ¿cómo pasamos el circuito del dominio a Laplace? Es la pregunta que acaban de hacer. Está listo. La fuente, la resistencia, entonces el condensador tendría los dos modelos, es decir, capacitancia y no sé, modelo serie para no complicarnos tanto. Y aquí la otra fuente. Y aquí entonces, digamos que la constante sería 2 sobre S, 2 sobre S. Y aquí la fuente, pues ya sabemos que, bueno, si aquí está, esta es la tensión del condensador, la de los dos elementos al tiempo, la de los dos, aquí sería 4 sobre S. Y aquí sería, el más tiene que ver el más y el menos, entonces aquí sería B sub C de 0 menos sobre S, o sea, B sub C de 0 menos sobre S, que en teoría esto nos debería dar cero. ¿Por qué? Porque la condición es cero, entonces esto nos haría cero, ¿sí? Pero si no hubiera dado cero, recuerde que la tensión del condensador sería la de los dos elementos, la tensión del condensador era la de los dos. Y la resistencia, pues sería un ohm. Y entonces, es aquí donde viene eso, la transformada a Laplace de esto, ¿qué es? Entonces, si usted tiene coseno de omega t, la transformada a Laplace de esto es, y usted lo puede consultar el tablas, pero el resultado es este, S sobre S cuadrado más omega cuadrado. Si fuera un seno, pues la transformada a Laplace es omega sobre S cuadrado más omega cuadrado. Entonces aquí aplica la transformada a Laplace del coseno, entonces sería, bueno, más menos, bueno, 10 por S sobre S cuadrado más omega que es 2 al cuadrado. Y ahí, y aplica
Ahí vuelve y calcula, y aquí aplica táctica de transformada a Laplace. Táctica de transformada a Laplace. Muy seguramente en el denominador de ese problema, ya para terminar, cuando se calcula el BDS, en el denominador, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer lo siguiente, muy probablemente. Primero, el S más algo, que es la natural. Y van a aparecer dos denominadores adicionales, o sea, dos compañeros. Sería el S, que es la componente forzada de la fuente continua, y eso mismo es el S cuadrado más 4, que es la componente forzada de la fuente, y aquí una constante. ¿Cómo así? Entonces quiere decir que para t mayor que 0 de sub c de t, pues va a dar, va a dar algo como esto. Una constante más otra constante, coseno de 2t y un ángulo de fase si existe, ¿cierto? Más otro e a la menos t sobre tau. Entonces miren que lo que va a suceder es que para t mayor que 0 tiene que aparecer, bueno, la función natural, y van a aparecer dos forzadas. ¿Por qué hay dos forzadas? Porque hay dos fuentes. Hay dos fuentes. Ah, hay dos forzadas porque hay dos fuentes. Y miren esto. Cuando se hagan el cálculo, cuando se apliquen eso de transformar a Laplace, les va a botar eso. Les va a botar eso tal cual así. Van a haber dos forzadas. Entonces miren que por una última bondad de la transformada a Laplace, el principio es la superposición acá, lo tiene en cuenta. Es decir que aquí uno usualmente cuando tiene dos fuentes, uno haría el principio de superposición. Primero ese, la otra. No, aquí miren que una de las dos la metimos al tiempo. No tuvimos que aplicar el principio de superposición. De una vez Laplace interpreta que hay una superposición y bota las dos funciones forzadas. En conclusión final, Laplace, todos los ejercicios, así haya principio de superposición, así haya antes de cero o así haya segundo orden. Lo que pasa es que en el tiempo para cada caso, usted tiene un procedimiento, o sea, cuando usted lo hace en el dominio del tiempo, para cada caso hay como un procedimiento específico. Pero en Laplace usted hace lo mismo en todos los ejercicios. Antes de cero, bueno, antes del evento, después del evento, calcula lo que le pide los modelos de Laplace, de las fuentes, y hágale. O sea, no, que hay dos fuentes, tres fuentes, no importa. Da lo mismo. Laplace no le importa el número de fuentes. El procedimiento es el mismo. Y él al final bota toda la información. Bota toda la información. Si usted lo ha hecho por el tiempo, tiene que ser superposición. Aquí da igual. Sí, aquí da igual. Entonces, como quien dice, para más, para menos, Laplace casi todo, mejor dicho, todos los ejercicios de Laplace básicamente se resuelven de la misma manera. Sea primer orden, segundo orden. Digamos que ahí lo medio especial es que tenga dos switches, que eso ya lo miramos anteriormente.